Pues aquí estamos entrando en Playa Mamitas, 12 de la mañana o de la tarde, como le queráis llamar. Día 14 de octubre. Aquí parece que hay buen sol, buen tiempo, y toda la mañana está así de bonito, pero por ahí atrás ya empiezan a llegar las nubes de lluvia, porque estos días ha estado lloviendo por las tardes, a ratitos al mediodía, pero las mañanas son bonitas. Vamos a ver cómo está el mar. Yo creo que está muy bien. Creo que mejor que los otros días que hemos estado por aquí. Vamos a ver si disfrutamos un poquito del agua. Y voy a hacer unas fotitos nada más empezar. Pero bueno, vamos a seguir grabando un poquito. Y con esta vista que tenemos, que parece que ha recuperado algo de arena aquí, Mamitas. Fijaros que por lo menos 3 o 4 metros sí que ha recuperado algo, es algo. Esperemos que siga. El color del agua por aquí no me gusta mucho, la verdad. Está un poquito sucio el agua. No sé el motivo, pero quizás nos tuviéramos que ir para allá. Ahora voy a mirar si me meto para la derecha o para la izquierda. Pero el color del agua por aquí como que no está tan lindo como tendría que estar. Ha recuperado arena, ¿no? Papá, ha recuperado arena. Sí, ha recuperado arena, pero el color del agua no está tan bien como debería. Si acaso paseamos un poco para allí o un poco para allá. Yo creo que por allí está bien también. Bueno, ponemos la intro y seguimos grabando. Bueno, nos vamos a ir para aquí, para el hotel, porque creo que el agua por ahí está más limpita que toda esta zona que tenemos para la izquierda. De todas formas lo vais a ver luego en el vuelo de dron. Más para adelante. Nos vamos a poner justo en la entrada del hotel. ¿Tú te vas a quedar aquí con la sombra? Bueno, pues el chavalote nos va a volar el dron. Espero que lo disfruten. Y nosotros nos vamos a ir a una zona que no es habitual que vayamos, pero son total 50-100 metros, no hay más. Y por aquí ya va cambiando el colorcito del agua un poquito mejor. Vamos a ver si por ahí donde hay se ha recuperado un poquito de arena en esta zona. Tenemos las ballenas ahí delante también, aparte que esto le llaman ballenas, que son sacos llenos de arena para proteger lo que es la entrada del hotel. También la han puesto allí como a 50-100 metros. Yo le echaría con 80 metros o por ahí. También hay esa barrera para proteger un poco pues la estructura que tenemos aquí delante, ¿no? Y también la playa. Y bueno, por aquí ya se ve bastante mejor lo que es la playita. Y esto, acordaros, a pesar de que haya un hotel, todo lo que es la arena, playas, todo es público. Ustedes pueden venir aquí, poner su bolsa y disfrutar de su baño. Pues por aquí yo creo que está más bonita el agua. Aquí nos vamos a meter. Y encima, como tenemos eso de adelante, pues hace que tampoco hay tanta ola. Bueno, pues nos vamos a meter aquí. Seguramente en la Parque Fundadores, la 2, la 4, en esa zona tendremos un color del agua bastante clarito. Fíjate que aquí tampoco está tan mal. Está tranquilo. El agua está rica, está deliciosa. Un poquito fresquita ahora cuando te entras, pero lo agradeces. Voy a meter la cabeza debajo del agua. Bueno, por aquí ya hay unas piedras de estas redondas, grandecitas. No, por aquí está bien. Lo que pasa es que hay esas piedrecitas, aquí hay piedras de estas redondas y grandes. Pero bueno, vamos a disfrutar de este baño, maravilloso baño, el día de hoy, domingo. Pero sobre todo voy a poner un vídeo, voy a poner los aquí reportajes. ¿Por qué motivo? Bueno, aparte de que los pongo por agradecimiento de que los enviáis, los pongo un poquito más pronto, porque el que he recibido hoy, hasta este momento, es el de José Luis León, y me lo ha mandado recién, bueno, estaba amaneciendo, todavía era de noche, de día, y me lo ha enviado desde allí, desde aquel edificio blanco que tenemos, aquellos Playa Pelícanos. Pues desde aquella zona me lo ha enviado. Yo lo he visto en el vídeo y enseguida he dicho, este vídeo lo tengo que poner al principio. Es muy bonito el amanecer y ya hay personas que salen a hacer con la tabla de surf por ahí para aprender, hay escuelas de surf.
con las tablas, disfrutan mucho y también la tranquilidad del mar que se ve ahora. Así que os pongo los reportajes, si hay alguno más también lo agregamos y seguimos aquí dándonos el baño. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Bello amanecer desde Playa Pelícanos, 6:28 de la mañana, domingo 13 de octubre. Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Qué gusto de estar aquí dentro del agua, qué bien. Ya sé que más de uno se queda extrañado de ver un edificio tan cercano a lo que es el agua. Pero os aseguro que este edificio estaba como a 70 metros del agua. Como te podría decir que la arena llegaba hasta donde están ahora más o menos las ballenas. Más o menos, quizá un poquito menos, pero bueno, hasta allí llegaban, no estaba tan cerca. Aquí teníamos un paso de arena tremendo. Playa Mamitas tenía también como 60-70 metros más de arena. Así que los que ven ahora los vídeos y dicen estas edificaciones están muy cerca, sí, porque tienen que prevenir de que esa arena se puede perder, eso es verdad. Y bueno, y a mí me hubiera gustado que toda la costa la hubieran dejado como las playas que hay detrás. Por ejemplo, cuando terminamos estos edificios de acá, detrás hay playas y esas playas prácticamente están con manglar. Hay mucha palmera, solamente hay arena y palmeras, no hay edificaciones cerca del agua. O intentaron hacerlas pero se las quitaron o no las terminaron, vete a saber qué. Hay un hotel, pero ese hotel no afecta a la parte de la playa, está metido para adentro. Entonces aquello sí que da la sensación de estar en el Caribe con tus palmeras, todo lo bonito que es esta zona. Y a pesar de cómo está, yo lo disfruto a diario, me gusta mucho venir aquí, disfrutar mi baño, irme a casa luego o hacer mi trabajo. Y bueno, lo único que necesitan ahora es que ya que crearon el problema, buscarle soluciones al problema, ¿no? Eso es lo que se necesita en esta zona. Y ahora, pues el otro día publico que se va a hacer ahí un desarrollo que se llama Zona. Es un desarrollo que va a estar para la parte de atrás de Mamitas, no ahí como está Mamitas, sino un poquito más para atrás, y ocupa el espacio que hay detrás. Va a dejar su zona de arena, pero aún así, a la larga, puede pasar lo que pasó aquí, que nos encontremos que esa arena que dejan, pues se la coma el mar. Entonces tendrán que buscar soluciones antes de empezar a edificar. Y para que veáis cómo es ese desarrollo de zona, os pongo ahí un vídeo corto de ese desarrollo que se va a... Pues la primera fase va a tener dos fases. La primera fase se va a entregar en 2028, en el verano aproximadamente.
Va a ser muy bonito. Yo creo que va a mejorar la playa de cómo se ve ahora, porque también le van a colocar más palmeras, le van a colocar un poquito más de verde, y luego las noches van a ser luces más tenues. Total, que en pocas palabras va a ser bonito, agradable de pasear por ahí. La playa nunca dejará de ser pública. Os pongo ese vídeo y seguimos aquí. Bueno, pues aquí seguimos dándonos el bañito en la playa. Si tú quieres algo frente al mar, aquí en Playa del Carmen, yo creo que mejor opción que esa no va a ocurrir. Si queréis más información, os ponéis en contacto y ahí se os pasa la información sin ningún problema. Ya sabéis que todos mis vídeos siempre pongo mi número de WhatsApp abajo, y si no, en la misma publicidad que hago de los vídeos cortos, ahí también lo tenéis. Y bueno, pues el día de hoy iba a salir a grabar un poquito. En pocas palabras podíamos haber salido a otra zona, ¿no? Por ejemplo, Cancún, Islas Mujeres, algún sitio de esos. Pero como que vives aquí y a veces te da pereza salir, te da pereza moverte a otro lugar, y te quedas en casa descansando un rato, desayunando tranquilo, y luego dices, bueno, y ahora voy a salir. Esta tarde yo creo que va a llover. Esta tarde creo que va a llover, como está ocurriendo en los últimos días, que está el día muy bueno y de golpe llueve y de golpe para. Anoche, cuando terminamos de grabar, eran las 7 de la tarde, empezó a llover bastante fuerte. A los 5 minutos de llegar a casa se puso una lluvia tremenda. Así que no puedes prevenir, no puedes pensar, bueno, el día va a ser así todo el día, no. Ahí van pelícanos volando, qué bonito. Y nada, los que vengáis de vacaciones, de verdad que lo vais a disfrutar, a pesar de que esté así como estamos. Fijaros la gente cómo disfruta de su rato de baño, su rato de paseo, su rato de conocer lugares. El mar está bien para bañarse. Pues un auténtico lujo de disfrutar de esto a cualquier hora del día, ¿no? Estoy viendo las piedras que tenemos aquí abajo. No quiero meter la cámara debajo. Bueno, la voy a meter para que veáis lo que estaba contando. Esto, mamita, estar cerca de la orilla que todavía no te cubre, no ocurre, es todo arena. Pero sí hay otra zona que tiene un poquito de piedras, pero bueno. Nos vamos a salir y el chavalote estará a punto ya de aterrizar el dron, me imagino. Así que vamos a salir un poquito, voy a hacer unas últimas fotografías por aquí para que se vea cómo está esta zona. Y ahí os lo publico. Ya sabéis que tenéis el grupo de Paco en Riviera Maya, lo que es Facebook, y ahí os pongo las fotografías del día. Intento ponerlas lo más rápido posible. Fijaros por aquí que cristalina está el agua. Y hacer la foto desde aquí. Pues esta zona de aquí, a recuperar su playa dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que se ha podido. Se puede pasear alrededor, te puedes dar tu bañito ahí delante. Nos vamos con el chavalote a ver si nos cuenta cómo le ha ido el vuelo. Esto es lo que no entiendo a veces, que se forme ese color amarillo. Fíjate cómo tendría que estar el agua. El agua tendría que estar así, como se ve aquí, no como se ve ahí. Así, como en esta zona. Pero bueno, son días de esos que vete a saber por qué se forma así. Y no en todas partes, por eso os digo que recorráis las playas y busquéis el lugar que más a gusto encontréis. A Diana le gusta pasear por ahí, qué bueno. Bueno, chaval, ¿cómo te va el vuelo? Bien, ya he terminado. Ya, hemos terminado casi iguales, ¿no? Sí. Bueno, voy a ir a aterrizar ya. Venga, nos vamos contigo. Pues ahora nos estamos acercando a Mamitas. Y voy a parar un poquito por la música que tiene este Beach Club. El Cool, el que está al lado de Mamitas se llama Cool. Pero bueno. Bueno, por aquí está un poquito más oscura el agua que donde hemos estado. Pero ya he recuperado algo, mamita, ya se puede poner uno aquí a disfrutar de la playa. Nos vamos con el chavalote que va a aterrizar el dron.
Pues ya nos retiramos de aquí de Playa Mamitas. Chavalote, ¿por qué zona estás volando? ¿Cómo te ha ido el vuelo? Me ha ido bien, he estado grabando sobre las zonas de, pues las cosas de aquí de Mamitas, de Gran Jaya, Constituyentes. He enfocado hacia la zona de la calle 4, calle 6, calle 8. Están bonitas las playas por allí también. Sí, ¿no? En Sí. aquella zona yo creo que están mejor que por aquí. Y en la playa de la 38 hacia la izquierda. Hacia la izquierda pues no está tan mal. Ahí hay unas zonas bastante bonitas para bañarse. Playa Pelícanos está regular, tirando un poco pues igual que aquí más o menos. Y la zona de la 88 creo que está bien dentro de lo que cabe. Pues nada, ponemos el vuelo de dron del Chavalote y ahí seguimos. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. ¡Vamos, chaval!
aquí estamos en la Quinta Avenida, al lado de la Quinta Alegría. Estoy grabando con la cámara, la Insta360. Esta cámara no grababa con ella de noche porque no tenía bien el micro. Le hemos comprado un micro aparte, si lo vierais parece una oreja. Está bonita, esta cámara graba muy bien de noche, por eso me la he traído ahora para grabar por la Quinta Avenida. Ahora mismo, pues no sé qué hora es exactamente, pero creo que son las 7:30 de la tarde aproximadamente. Vamos a dar un paseo por aquí, tengo micrófono puesto. Nos vamos a dar un paseo por la Quinta Avenida, pero antes de irnos de paseo por la Quinta Avenida y ver cómo está... Son las 8. Las 8 de la tarde, me dice Adriana que es. Vamos a poner una renta, un departamento que está en renta, que lo grabamos ayer, ya lo subí ayer un poquito, pero hoy ya me la ha editado Alex, lo hicimos con el celular de Alex. Espero que os guste y ya sabéis que aparte de ventas también tengo una empresa para ayudaros cuando vengáis de vacaciones, podéis rentar. Entonces este es uno de los típicos departamentos cerca del mar, cerca de la Quinta Avenida, donde podéis pasear, hacer todo sin necesidad de, pues de tener un carro, ¿no?, para moveros. Y es un gasto adicional que os evitáis también. Y que son muy bonitos, lo acaban de entregar hace cuestión de 15 días ese departamento. Así que os mando saluditos, os dejo con el departamento y seguimos por aquí por la Quinta Avenida. Pues estamos en uno de los departamentos que se ponen en renta. Este desarrollo se acaba de entregar esta semana, empezamos a entregarlos. Fijaros qué rostro maravilloso tenemos aquí, mirando el mar se ve impresionante. Tenemos ahí un manglar. Alan, el lugar fantástico para ponerlo en renta, departamentos tipo estudio. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? Estamos hablando, bueno, hay diferentes medidas, hay algunos de 38 metros cuadrados hasta unos 44 más o menos. Pues eso lo vamos a comprobar ahora. Vamos a enseñaros las amenidades de esta vista porque la vais a poder disfrutar en el sentido de que tenemos la playa muy cerca. Hay un manglar aquí, esta vista la vais a poder disfrutar también. Tenemos la CTM, que es una de las avenidas más importantes de Playa del Carmen. Podéis moveros por la zona con diferentes restaurantes, podéis ir a comprar comida sin necesidad de un vehículo. Total, que todo lo que estás haciendo aquí, el gasto que vas a tener es la renta del departamento. Se pueden entrar hasta 4 personas, ¿no? Sí, pueden ser de preferencia 2 adultos, 2 niños o 3 adultos, ya que cuenta con un sofá cama. Ahorita que vayamos abajo lo vamos a grabar y van a poder apreciar el tamaño de la cama, el tamaño del sofá cama. Y voy a hacer un pequeño corte comercial. Va pasando un crucero. Estas son las vistas que vas a tener desde el roof. La verdad que el crucero a vista nuestra de los ojos se ve espectacular. A vista de la cámara se ve también, Sí, también se ve. Sí. Bueno, pues aquí tenemos gimnasio, tenemos área de camastros, una piscina infinity, tenemos zona para poder comer, traer la comida aquí, disfrutar de un desayuno, de una comida, de una cena. Estamos en un lugar buenísimo. También tenemos baño, ducha. No solamente estás rentando el departamento, sino lo que estás haciendo es disfrutar del lugar al 100%. Es un añadido más que tenemos. Nos vamos a ir al departamento y vamos a comprobarlo. Venga, estáis invitados a conocer el departamento, vamos a verlo. Nada más entrar tenemos la cocina y la entrada al baño. La cocina totalmente equipada, ya está con todo lo que necesitas, y un baño precioso con su mármol en las paredes y en el suelo. Vamos a conocerlo todo. Qué buen gusto tuvo el propietario, porque fijaros qué bien preparado lo ha dejado. La cama king size, muy amplia, una buena terraza con vistas a la selva que acabamos de ver, con tu mesa y tus sillas, aire acondicionado que está allí en aquella parte, la televisión con su mueble. Aquí pues lo han guardado para ellos guardar sus cosas privadas, que está con sus detallitos, pero queda bonito, queda elegante. Un sofá cama, un buen espejo, porque las mujeres sobre todo lo utilizan mucho a la hora de entrar y salir y esto. Bueno, creas o no, también los hombres somos vanidosos, ¿eh? También, bueno. Luego tenemos el closet, un closet bastante completo, con tu caja fuerte para que no tengas ningún problema. Y yo creo que aquí tienen una amplitud bastante... Y es una caja fuerte, quiero mencionar, que le queda una computadora.
Ah, sí. Porque muchas veces es una computadora o laptop, muchas veces compras una caja fuerte, pero pensando en dejar la cartera, el dinero, el pasaporte. Pero acuérdate que hoy en día la gente viene a trabajar. Aunque salga de vacaciones, no puede dejar la computadora. Y otra cosa, normalmente cuando tú lo tienes rentado, tú te arreglas tu departamento hasta el último día que te vas, entonces ya llega la persona de limpieza. Por lo tanto, aquí no te va a entrar nadie mientras tú estés rentado, ¿es correcto? Claro, sí, es correcto. A menos que pidas una limpieza diaria o de vez en cuando, se te manda y te hacen la limpieza. Pero eso tiene un coste agregado. Claro. Pues este departamento que tenemos en renta, si lo queréis pedir, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos para saberlo? ¿Cómo que te contacten? Claro, que me contacten, yo te pongo en contacto y tú ya les dices, Claro. bueno, pues tenemos aquí en Sea Tower el departamento que acabáis de mostrar en el vídeo y si no, ¿qué opciones más tenemos? Es así, ¿no? Sí, es así. Ahorita, como pueden ver, tenemos una cama king size, un sofá cama. Normalmente yo diría que es para 2 adultos, 2 niños, o pueden ser 3 adultos para que estén cómodos. Pueden ser 4 adultos, pero si necesitan para más personas, le podemos conseguir pues algún otro condo aquí mismo en el edificio, o quieren estar juntos en el mismo lugar, podemos conseguir algo de 2 recámaras. Pero la verdad es que este es ideal hasta para 3, 4 personas. Pues excelente. Sillas muy cómodas también, aquí para el desayuno. Todo está nuevo, recién entregado, sin ningún problema, hasta para poner tu agua. ¿Qué más se le puede pedir para tener unas vacaciones en Playa del Carmen, donde te puedas mover andando sin necesidad de un coche, que puedas disfrutar de la playa a 5 minutos, que puedas tener el roof arriba con tu gimnasio, o que simplemente quieras venir, descansar y quitarte el estrés que habitualmente tienes en tu ciudad, ¿no? Los techos son bastante altos, como lo estáis viendo. La sensación de frescura también la tenéis. Ahora mismo no está encendido el aire acondicionado, pero tenemos una temperatura muy agradable. Tiene internet ya colocado aquí y tenemos internet en la parte de arriba también, ¿no? También, y también en el lobby, si quieres pasar ahí un rato ahí platicando con el de recepción. Bueno, no sé si ya lo conectaron, pero va a tener internet también. No sé si ya hablaste de las vistas. Mira las vistas que tienes ahí Sí, atrás. nada más de entrar la ya selva. comenté que tengo unas vistas ahí excelentes a la selva, pero de todas formas no supera las que tenemos arriba. Las que tenemos arriba son increíbles. Sí. Y si a alguien le preocupa el tema de entrada de luz cuando estás durmiendo, que no se preocupe porque aquí hay una persiana Hay una persiana, sí. que baja y te quita toda la luz. Cuando te levantas le das a un botoncito y ella automáticamente sube, ¿no? ¿Cómo se hace esto de las persianas? Hay un control. Ok. Por Mira, esto es lo que tú tendrías para tu descanso. Porque si ahora mismo te molesta esta luz, simplemente se bajan y tú sigues durmiendo. Lo bajas pues hasta abajo y ya luego lo subes. Exactamente. Pues felicidades a los que comprasteis aquí porque hicisteis una gran inversión y ahora pues lo vais a disfrutar, van a venir gente, lo van a rentar y se os va a cuidar lo mejor posible porque aquí la empresa que nosotros trabajamos, todas las personas que trabajamos aquí, la verdad que son de confianza al 100%. Sí, y yo vi a los propietarios muy contentos. La verdad, Sí, estaban felices. Me gustó mucho la decoración. La verdad es que no tienes que ponerle grandes cosas. Muchos propietarios lo hacen como un tipo museo. La verdad es que tiene todo lo que necesita. Con eso es suficiente. A muchos pintan las paredes, pero ya viste que simplemente decorando... Mira el detalle más bonito que pusieron ahí. Ajá, Me pues, sorprendió. decorando las paredes, no pintándolo de otro color, aún así se ve muy bien. Y también me gustó mucho el tipo de espejo que pusieron porque no abarca demasiado espacio y sin embargo sí que le da la función que necesita la persona. Este espejo me gustó mucho como lo han colocado. Puedes ponerlo más amplio si quieres, pero está muy bonito. Y debo mencionar que este condo en particular se renta solamente vacacional, no se renta a largo plazo. Ok. Porque Entonces, muchos, por ejemplo, ahorita, no sé, canadienses, países que son fríos, que viene ahorita el frío, están buscando rentar desde diciembre hasta abril, pero bueno, si viene un canadiense y te dice, oye, yo lo puedo rentar un mes entero, 2 meses enteros, tú lo consultas probablemente, consultamos con el propietario, puede ser un mes, puede ser 2 meses, tal vez, pero ya a un largo plazo, como 6 meses, un año, no se puede Pues ya lo sabéis. Si no, tenemos esas otras opciones sin ningún problema. Así que vosotros nos contáis lo que necesitáis y os damos las opciones. Esta es una de ellas. Claro. Nos vamos a ir para ver el lobby, la entrada y el edificio por fuera. Venga. El edificio bonito, ¿no? Lo que sigue. Y si tú quieres llegar a las playas, ya te digo, 50 metros a la izquierda tenemos playa Pelícanos. Normalmente vas a tener sitio en el aparcamiento. No hay para todos los departamentos, pero muy poca gente se trae un auto, ¿no? Pero si lo trajeras ahí, y si no, en cualquier esquina de por acá, esta zona es de pago y esta zona de ahí no es de pago.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Grabando por la Quinta Avenida todavía. Espero que os haya ayudado un poquito ese vídeo a que conozcáis un poco cómo funciona un departamento de renta aquí en Playa del Carmen. Si estáis interesados, lo único que tenéis que hacer es marcarme un mensaje de WhatsApp. Siempre tenéis mi WhatsApp ahí en la descripción del vídeo. Ahora tengo puesto este micrófono especial que ayer también grabé con él. Esta música no creo que me ponga problema, ¿no? La de aquí de este restaurante. Pero si hubiera un poco de problema le pongo lo que le hace perder un poco de fuerza a la música. Y bueno, más adelante tengo pensado comprarme otra cámara para lugares oscuros, pero mientras me pueda arreglar con esta, que la verdad que se graba muy bien por aquí paseando, el estabilizador funciona mejor por ese motivo. Tiene inteligencia artificial también. Con la GoPro ahora mismo se estaría medio moviendo. Ya la hemos comprobado otras noches. Y nada, pues ya veis el ambiente que hay bastante gente. Estoy buscando cómo agarrarlo no lo puedo enseñar, pero cómo agarrar el micro que está colgando, el que va enganchado a la cámara, para que no sufra. Volvemos a pasear por la misma zona que paseamos ayer. Aquel de dentro está grande ya, ¿eh? Voy a comprobar cómo se ve. Oye, pues se ve estupendamente, ¿eh? Se ve bastante bien. Vamos a andar como 10 minutitos. 10 minutitos para allá, 10 minutitos de vuelta. Y este paseo espero que os haga sentir que estáis por aquí. Como normalmente vamos por la Quinta cerca del gimnasio, pues días como hoy prefiero salir por otras zonas que habitualmente no vamos. Estamos un poco lejos del Parque Fundadores, estamos como a 10-15 minutos andaríamos para allá y 10-15 minutos de vuelta. Ya se ve de noche, ayer pasamos por aquí, era de día, igual como el Porfirio. La calle Corazón, que la tenéis ahí a la derecha, y esta es la calle 12, que es la calle donde están todos los locales de copas. Aquí estoy acompañado por Adriana, que bueno, el chavalote se ha quedado en casa. Como veis, hay zonas que están más cargadas de gente y zonas que están un poquito más relajados. Mira, está cambiando de dinero Spiderman. Qué bueno. Algo que no había visto. Esto es cuando ayer lo vimos reunidos. Hay como 30 personas trabajando aquí de meseros y de seguridad. Sala del despecho. Me imagino que son canciones de estas un poco del tema del corazón, del amor.
Y esta tienda de ropa que es bastante buena. El nombre es muy llamativo, cuidado con el perro. Aquí está, voy a parar la cámara un momento. Bueno, la acabo de poner en la marcha porque cuando este baila pone música conocida. Así que voy a parar y la ponemos la música nosotros. Música del trozo que hemos grabado. Acordaros que la música que les ponga no tiene nada que ver con la que están bailando, porque así en YouTube no puedo poner música registrada, pero espero igualmente que os guste el baile. Música en directo aquí en el FAC. Este local, el Tropical, subiros a la parte de arriba y veréis, está llena de detalles ingeniosos y os va a sorprender un poquito. Alguna vez lo he grabado, pero hace ya mucho tiempo de ello. Y yo diría que hace 2 años casi. Esto es lo que no me gusta, que uno se pueda tropezar porque las tapas esas no están bien. Estamos por la esquina de la calle 8 ahora y fijaros qué ambiente hay por ahí delante de gente. Yo creo que nos vamos a dar la vuelta en breve. Mirad cómo está de gente por ahí. Tremenda cantidad de gente la que viene para acá y la que vamos para allá. El dólar está en 18.70, 18.60, dependiendo de donde estés mirando. Aquí está en 18.70 el cambio, 20.40 el euro, ahí te lo cambian así. Y lo que siempre digo, ven mirando varios sitios diferentes, puede haber una diferencia un poquito importante.
Bueno, si venís aquí de vacaciones está muy bien, pasear por la quinta, observar todo. Los que vivimos aquí como que ya no le damos tanta importancia a lo que estamos viendo, lo vemos casi cuando queremos, ¿no? El martes, si no ocurre nada, lo vamos a grabar en un hotel de aquí de Playa Car, el día que vamos a pasar. Y eso lo hacemos pues, para que vayáis conociendo cómo podría ser pasar unas vacaciones en un hotel de ese tipo, ¿no? Nosotros vamos un día, lo disfrutamos, es un todo incluido de la cadena Río. Y si a alguien le ayuda a que grabemos ese tema, pues qué bueno que sea así. Aquí está la calle 6, aquí tenemos un desarrollo que para mí me gusta mucho, que está aquí al ladito. El Ocean View, se entrega amueblado, equipado y decorado, se entrega completo, 160 metros del mar, estamos muy cerquita del mar. También te lo pueden gestionar de forma hotelera. Y ya estamos llegando a la quinta, a lo tonto estamos llegando, estamos ahora ya muy cerca. ¿A la quinta? A la quinta no, perdona, al Parque Fundadores. A veces me equivoco cuando hablo. Estamos muy cerquita del Parque Fundadores, a eso me quería referir. Por la quinta estamos desde que empezamos. Bueno, pues otro día más aquí en Playa del Carmen, Quinta Avenida, un ratito de playa, alguna conversación interesante, algún desarrollo. ¿Ya lo de los bolos ya lo quitaron? Lo de los bolos no me acuerdo dónde quedaba, pero no lo veo. Me parece que estaba por aquí. Vimos los bolos, que pusieron una casa de bolos por aquí, y no sé si era por aquí dentro. No me acuerdo, me parece que se entraba por aquí. No estoy seguro, ¿eh? Creo que ya lo quitaron, porque habían puesto un letrero arriba y ya lo quitaron. ¿Eh? Habían puesto también un letrero arriba. Pero Sí, y no lo veo. Y mira que estaba funcionando bien porque O a lo mejor, pero no nos fijamos. a lo mejor en ese lugar no me he dado cuenta. Bueno, pues esta es la calle 4, aquí hay una muy buena playa, ¿eh? Ya muy cerca del Parque Fundadores. Si queréis venir a las playitas de por aquí, de esta zona, os recomiendo bajar por aquí y luego iros andando para la derecha. La calle 2 también está muy bien. Y el Parque Fundadores cuando quiere, que suele estar muy bien también. Aquí en las mesas tenéis algún que otro famoso, pero en muñecos. Estamos llegando al lado del Karen, también otro restaurante con música en directo habitualmente. Por aquí como que ya es muy difícil andar, ¿eh? Ya estamos muy cerca del Parque Fundadores y más gente tenemos. Y más un domingo como es hoy. En este momento está descansando la música en directo, la tenemos ahí en el escenario. ¿Nos damos la vuelta o llegamos al parque? ¿Estás cómoda? No, nos vamos a dar la vuelta, es que no me apetece ir al Parque Fundadores el día de hoy. Ya iremos en otro momento. Pues estamos aquí
aquí en la región Quinte de Tulum, un desarrollo que tiene el nombre Cocay. Es un desarrollo espectacular. Son departamentos como el que estáis viendo de 50 metros cuadrados. En este caso estamos ofreciendo los 8 últimos departamentos de la fase 2, 60 departamentos en la fase 3, con 10 departamentos también triple loco, de 3 recámaras, amplios y grandes. Alejandro, cuéntame un poco más. Así es, son departamentos de lujo, acabado tipo Chucum, totalmente equipados, llave en mano, increíbles amenidades, más de 15, amenidad principal, la piscina tipo cascada de 400 metros cuadrados, un desarrollo de inversión que le va a generar muy buena plusvalía. Y lo mejor de todo, tiene un precio increíble. ¿De qué precio podemos hablar? Desde 2.199.000 se pueden hacerse de este departamento aquí en Tulum, totalmente equipado y amueblado. Os dejamos un recorrido de lo que es el desarrollo. Aquí estamos, en Tulum. Bueno, pues ahora vamos a hacer el camino de vuelta. Y aunque hayamos pasado por el mismo sitio, vosotros a la hora de... Lo mismo que me pasa a mí, la sensación es diferente. Colombia, arriba Colombia. Digo, sencilla porque... A ver, también... Yeah, they said that Ah, no, ahí está el letrero. Ah, está el letrero aquí arriba, sí. Bowling Playa, por ahí. Y se entra por aquí. Ahí está la bolera. Sí, sí que está. Es bueno. A mí me extrañaba que lo hubieran quitado porque pues estaba funcionando bien. Ahora, el precio para mí personalmente, un poquito alto. Plato de langosta aquí, qué bueno. Pues vamos a llegar hasta la Quinta Alegría o hasta la calle Avenida Constituyentes y allí ya terminaremos el recorrido. La temperatura es muy agradable. A pesar de que vamos andando, en otro momento estaríamos ya sudando. Ahora se siente la brisa muy de... Pues no hay casi brisa, pero se siente el airecito fresco. Porque si os fijáis en el árbol casi no se mueve o no se mueve. Esta semana que viene vamos a tener unos días con lluvia a ratos, sol a ratos, 1 o 2 días que va a estar nublado, pero yo creo que es muy agradable. Así se prevé toda la semana.
Y ahí se oye la música un poquito. Pero ¿qué vamos a hacer? Y hemos escuchado poca música. Voy a poner el cacharrito amarillo para que no se oiga bien. Ahora más o menos, si sigo hablando, no me va a dar problema la música. Me refiero al micrófono que llevo puesto. Y esta cervecería no sé cómo lo hace, pero siempre está llena, ¿eh? Y esto de los chacalacos llevan un año aquí en playa. Antes no se habían visto y tienen varios locales. Otro allí al lado del Chedraui Select. ¿De dónde viene esa música tan alta, Adriana? ¿De dónde viene esa música? De acá atrás. Anda. A veces oigo la música, pero no sé de dónde. Estamos andando un poquitín rápido, ¿eh? No vamos lentos. Es un paseo rápido. Hemos estado mirando algún que otro dron por si comprábamos uno nuevo. Pero como queremos ir a Cancún, a ver si lo mandamos a arreglar, el que está estropeado. Si se arregla, pues esperaremos. Si no, pues compraremos otro. Eso de que se llenara de agua ahí en el carro es buen problema. No, que ya se paró a descansar el señor. Ah, mira, es este el hombre que bailaba, qué bueno. Sí, la verdad es que estar haciendo eso horas y horas llega un momento que cansa. Y más si eres una persona ya de 60 años, que creo que tiene más o menos esa edad. ¿Quiere pasar aquí? Vamos a entrar aquí dentro a la tienda de cuidado con el perro. Voy a parar un poquito la cámara. Estamos mirando alguna ropa que vio el otro día, pero bueno, nos vamos para afuera, no está ya. Estamos saliendo de aquí, al final sí que hemos comprado. Encontró algo que le gustaba. Volvemos otra vez a la Quinta Avenida. ¿Estás contenta con tu compra? Sí. Qué bueno. Bueno, ahí sí tienen buen ambiente, ¿eh? El local. Me sorprendió la temática del local, pero mira, parece que va a funcionar. Pero me parece raro que vengas con tu pareja a sentarte ahí y se llama la sala del despecho. Eso es lo raro. Bueno, pues estamos otra vez en la calle 12, una zona de mucho ambiente, tanto para restaurantes como para los antros o bares de música, como le quieran llamar. Allá abajo ya han puesto las luces y a medida que vaya pasando la noche, más y más gente se verá por aquí.
Bueno, pues aquí estamos. A ver cómo tengo yo el micro. El micro lo tengo en verde. Está quitando el sonido exterior. Lo voy a poner como tendría que estar. Así está normal. Así está para que se oiga tanto el exterior como en mi voz. Las dos cosas. Os voy a enseñar el micro. Ya lo enseñé ayer. Es este de aquí pequeñito. Este es un nuevo micro, de verdad que me sorprendió. No es caro y muy rápido de colocar y fácil de que la cámara lo agarre. Y ya nos faltan, como quien dice, 2 calles para llegar a la Constituyentes. Ahí están con... creo que es el béisbol. Sí, así es. Yo no sigo el béisbol, la verdad, pero por aquí es un deporte que sí que... aquí en Estados Unidos, en Cuba, son países que casi prioritarios. Aquí están 18.60 el dólar. Y música que se oye por ahí. De este local que tenemos aquí al lado. Le acabo de poner el micro lo amarillo. Ahí está tocando el saxofón. Y el Museo de Cera. Bueno, pues ya finalizando el día, gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el recorrido, os sentáis que estéis por aquí y ya veremos qué hacemos mañana y pasado mañana. Pasado mañana, ya lo comenté, creo que vamos a un hotel. Os puedo decir, el nombre se llama Río Tequila, está en Playa Car. No es frente al mar ese, pero sí tienen los otros ríos, tienen playa. Entonces puedes ir a los otros también para ir al mar. Y bueno, esperemos que os guste lo que vamos a grabar, lo que vamos a vivir allí. Ahora quizás en Navidades no lo pueda hacer porque Navidades es temporada alta y es muy caro todo en el sentido de los precios que puedes agarrar en temporada baja. Y aparte que salimos de viaje, pero los demás meses más o menos una vez al mes ir a un hotelito, aunque sea un día, y vivir la experiencia estaría bien. Así cuando me pregunten por lo menos podrán ver esa experiencia. Y vamos a seguir por la parte del aparcamiento. Bueno, pues hasta mañana, nos despedimos aquí en la Quinta Alegría.